Nosotros desde la oposición, y ayer lo dejamos muy claro, estamos a favor de la transformación de la fábrica en una empresa industrial y comercial del Estado. Siempre en la política yo creo que los puntos de vista tienen que estar claros desde el principio. ¿Por qué lo digo? Porque hay otros diputados que están reviviendo otras propuestas y yo creo que, insisto, no debería ser así. El debate debe ser sobre los 30 artículos, 32, 33 artículos que está presentando el gobierno departamental. Frente a esos 30 artículos y frente a la exposición que usted acaba de hacer, señor gerente, yo quiero tocar simplemente unos puntos neurálgicos. El primer punto tiene que ver con ese dato que usted presentaba de cómo le había ido a Luis Alfredo Ramos, de cómo le había ido a Luis Pérez y cómo le había ido a Sergio Fajardo y cómo habían disminuido en el último año las ventas, tiene que ver sobre la sobreventa o lo que se llama sobreestanco que se tiene al interior de los distribuidores de la fábrica de licores de Antioquia. Yo no he visto en el estudio de transformación de la fábrica de licores de Antioquia qué se piensa hacer con eso. O sea, ¿qué se piensa hacer con el y para que todos lo entiendan, básicamente a veces le echan entonces la culpa a los gobernantes que llegaron, pero esto funciona así. Resulta que cuando Luis Alfredo Ramos era gobernador de Antioquia, le dijo a los distribuidores que le sobrecompraran. Y lo mismo también en su momento hizo Aníbal Gaviria. Cuando llega Sergio Fajardo, en el último periodo Luis Pérez reúne, ya cuando había ganado las elecciones, y le dijo a los distribuidores que no le compraran en el último año a Sergio Fajardo, y eso hace, por ejemplo, que las dinámicas se repitan, y entonces cada año, en las últimas compras, vemos un bajón muy grande en una maniobra que yo llamo demasiado politiquera, porque va en contra de los ingresos del departamento de Antioquia, para simplemente hacer quedar mal a una persona y poderse después generar como el salvador de la fábrica de licores de Antioquia, de los ingresos del departamento, y tener en el año próximo, el primer año de gobierno, mayor parte de ingresos y simplemente hacer una jugada financiera que, insisto, pues es una jugada bastante politiquera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer como para blindar ese asunto? A mí me parece que el cambio de empresa industrial y comercial del Estado podría blindar muchos de esos procedimientos, pero yo insisto en que eso es uno de los temas neurálgicos, o sea, que debe cambiar en la fábrica de licores de Antioquia. Y lo otro es si va a seguir en la misma dinámica entonces la fábrica de licores de Antioquia, para lo que todos yo creo que ya conocen, y los que no, a la opinión pública, el tema de que con recursos públicos que le presta la idea a una tasa de interés muy baja, los distribuidores nos compran aguardiente a nosotros mismos. O sea, el negocio realmente de la fábrica de licores de Antioquia que tienen montado los distribuidores es algo que es el negocio más rentable de la vida. Porque imagínense ustedes tienen simplemente un negocio en su casa y no tienen que sacar un peso. El Estado les presta para comprar el mismo producto que vende el Estado. Realmente es un negocio muy, muy fructífero. Cuando yo lo he investigado, lo he analizado, pues yo reviso que realmente los distribuidores se llevan realmente la mayor cantidad del dinero, y que la fábrica termina siendo prácticamente a veces una maquila, y que aún como maquila le resulta importantemente las ganancias, porque mientras nosotros podemos llegar a vender una botella, si mucho, a 4.200, 4.500, pues ellos la pueden vender perfectamente a 50.000, 60.000 pesos en un concierto. Además, porque ellos compran licor, y eso es una de las cosas que tiene que cambiar en la fábrica de licores de Antioquia. Compran licor 2 años antes, y ahí obtienen, digamos, unos beneficios tributarios, porque el licor, por ejemplo, yo les digo, para que lo entiendan perfectamente, el licor que hoy muchos de los distribuidores están vendiendo, los compraron hace 1 año y medio, 2 años. Y la investigación incluso la hemos hecho y la hemos presentado a la Fiscalía General de la Nación y a Evasión de Impuestos. Una investigación gigante que hicimos
y empezamos a tomar muestras, por ejemplo, en los conciertos de la Macarena. Y los litros de Tetra Pak, entonces yo le pedí, por ejemplo, a la fábrica de licores de Antioquia en su momento, y entonces me decían que los litros de Tetra Pak, esa serie era del año, por ejemplo, 2013, 2014. Y eso es algo que es un estudio fácil de hacer. O sea, el tema realmente fundamental es, en esta administración, realmente le van a dejar, por ejemplo, la fábrica de licores de Antioquia a los antioqueños o se la van a entregar completamente a los contratistas y distribuidores. Porque el punto a veces que viene en el asunto político es ¿en dónde están los ingresos? A mí me parece que, y yo insisto, hay muchos intereses, pero esos intereses se tienen que desnudar. Y esos intereses tienen que estar claros para poder tomar una decisión acertada. Insisto, nuestra posición es clara. Nosotros estamos a favor de la transformación de la fábrica de licores de Antioquia. Queremos claridad en los siguientes puntos, ya sea para la sesión pertinente. Entonces, primero, ¿cuánto vale la fábrica de licores de Antioquia? Yo quiero saber, para tomar una decisión de escindir la fábrica, ¿cuánto vale la fábrica de licores de Antioquia? Desde todo el capital, ¿cuánto vale la marca Aguardiente Antioqueño? ¿Cuánto vale la marca Aguardiente Antioqueño tapa azul, tapa roja, tapa verde? ¿Cuánto valen hoy los barriles que se tienen en la fábrica de licores de Antioquia? ¿Cuánto vale después del percance que se tuvo con el metro de Medellín? ¿Cuánto vale completamente el lote de la fábrica de licores de Antioquia? Ya existe un avalúo, pero ese avalúo está vencido. Y ese es el avalúo que hizo, por ejemplo, Viveca y Zipa. Entonces, en ese sentido, tener también eso claro. Tener claro completamente el patrimonio nos va a poder saber hacer un control político posterior. Si uno tiene claro qué hay en la casa, yo les pongo este ejemplo, si uno tiene claro qué hay en la casa y va a hacer un trasteo, le permite entonces a la persona pues que no se le pierda nada en el trasteo. Porque si yo sé que tengo un televisor, que tengo una cama, que tengo un portátil, pues posteriormente en la otra casa voy a saber si esos elementos se encuentran perfectamente. Pero necesitamos, no piensen simplemente que les estamos haciendo control político a ustedes. O sea, aquí muchos nos vamos a quedar después como diputados. Y es muy pertinente dejar las cosas claras hoy para que en un futuro no simplemente digan, no, es que esa parte es de la gobernación. No, es que esos barriles son de la FLA nueva. Hay que tener claro muy bien el patrimonio. El segundo punto, y es también un tema que debe quedar completamente claro, es el régimen laboral. Los derechos adquiridos de todos los trabajadores que están, los que ganaron el concurso, que hay que definir entonces qué va a pasar con ellos. Porque ellos también tienen que tener claro qué va a pasar con ellos. Y que la administración departamental, o sea, yo me imagino uno ganarse un concurso 3, 4, 5 años y entonces en este momento estar en vilo y no poder ni siquiera como trabajar. Entonces yo creo que hay que tener claridades y decirles, a ustedes les va a pasar esto y tienen estas acciones o simplemente, pero no hay claridad hoy en el gobierno departamental de qué va a pasar con los trabajadores actuales y con los trabajadores que deben ingresar. ¿Se va a mantener completamente toda la planta o no se va a mantener completamente la planta? Ese también es otra de las preguntas. Y otro de los temas, ese régimen de los estatutos, a mí me parece que ustedes deberían ceder en que los estatutos solo se cambien por la Asamblea Departamental de Antioquia. Pero no los estatutos de la ordenanza, sino los estatutos grandes de la empresa, de la nueva empresa Fábrica de Licores de Antioquia. Deberían de ceder porque piensen en un futuro. Si ustedes dejan ese poder discrecional tan grande en manos de la junta directiva, de lo que decía el gerente o el gobernador de turno, no le van a posibilitar a la gente que se entere de lo que pasa en la Fábrica de Licores de Antioquia. Eso son las dinámicas, por ejemplo, de gobiernos corporativos que ustedes defienden.
ProAntioquia en estos días sacó un comunicado refiriéndose al caso de Empresas Públicas de Medellín, que los gobiernos corporativos son eficientes en la medida que tengan varios controles, no solo desde el gerente, no solo desde el alcalde o gobernador, y no solo en lo que tiene que ver con la junta directiva, sino también la asamblea o el consejo respectivo. Entonces piensen en eso, piensen que lo que ustedes están diciendo para referirse al caso de PM es lo mismo que se les voltea entonces en este caso, porque estamos hablando de los mismos gremios que apoyaron entonces a Aníbal Gaviria a la gobernación. Entonces estamos hablando de ProAntioquia, estamos hablando de intergremial. Entonces yo creo que en la vida hay que ser coherentes en las decisiones. Y es que si pedimos gobiernos corporativos y bilancias especiales para empresas públicas, es lo mismo que yo también pido para Fábrica de Licores de Antioquia. Todo lo que ustedes están pidiendo allá, porque ustedes son un todo, y cuando me refiero a un todo es que ustedes funcionan como equipos, cuando ganan y cuando pierden, porque yo los he analizado absolutamente. O sea, cuando pierden, la familia Gaviria, por ejemplo, entonces los emplea en alguna parte. Los emplea en alguna parte y los fortalece. Y cuando ganan, pues vienen entonces a ocupar estos cargos tan importantes en el departamento de Antioquia. Y así ha sido todo. Por ejemplo, la doctora Gaviria, antes de estar acá, entonces estaba, por ejemplo, en Roble S.A. Entonces, por ejemplo, Juan Pablo, antes de estar aquí, entonces estaba, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Parques del Río y con Ledú. O sea, todos ustedes de alguna forma son un equipo muy sólido y a eso me refiero. Entonces ese equipo sólido simplemente, lo que yo pido simplemente es que atienda al asunto de la coherencia. ¿Y qué es el asunto de la coherencia? Gobierno corporativo, bastante control político, y lo que le pido es simplemente ceder en uno de los artículos de que los estatutos siempre sean modificados por la Asamblea Departamental de Antioquia. ¿Para qué? Para darles publicidad, para que la gente se entere. Puede ser que el gobernador que ingrese pues tenga las mayorías, pero al menos puede ser visibilizado. Entonces es simplemente la tercera petición. Y la cuarta petición y pregunta tiene que ver con el tema de cómo se van a invertir los recursos pues que produzca la Fábrica de Licores de Antioquia por utilidad y los otros. Cuando se hizo lo de Empresas Públicas de Medellín en convertirse en empresa industrial y comercial del Estado, en el último artículo del proyecto de acuerdo se define al final que los ingresos que provengan de utilidades solo van a ser para proyectos sociales, para educación y para salud. Es muy importante que quede claro en qué se va a gastar ese dinero de la Fábrica de Licores de Antioquia. ¿Por qué? Porque si lo dejamos simplemente al libre albedrío, entonces cada gobernante va a definir entonces que la plata de la Fábrica de Licores de Antioquia, que particularmente hoy va para salud, entonces se vaya para otra cosa por el gobernante de turno que a bien tenga. Entonces esas son las 4 preguntas. La composición de la junta directiva, pues los gobiernos corporativos tienen que tener confianza. Hemos insistido en que en el gobierno corporativo de la FLA esté un puesto para los trabajadores. En EPM, por ejemplo, está para la Liga de Usuarios. A mí me parece que en este podría estar entonces uno de los trabajadores, y esas son las 5 preguntas que desde la oposición tenemos y que quisiéramos que nos respondiera, ya sea de forma negativa o de forma positiva, pues de eso depende realmente nuestro voto positivo o nuestro voto negativo. Nuestro voto positivo o negativo no depende absolutamente nada más, sino de esos 5 aspectos que acabo simplemente de enunciar, para que el debate simplemente entonces esté claro. Si ustedes presentan modificaciones sobre esos 5 puntos y nos dejan claros esos 5 puntos, votaremos sí, porque es en beneficio del departamento de Antioquia y en beneficio de los ingresos del departamento de Antioquia durante estos 100 años. Pero si nos muestran ambigüedades, si nos muestran que hay intereses ocultos, intereses diferentes, pues votaremos negativo. Aquí yo creo que de pronto tendrán la mayoría se consigue con la coalición de gobierno, pero la unanimidad pues se consigue simplemente, como yo le dije una vez al doctor Aníbal Gaviria, se consigue escuchando a todo el pueblo antioqueño y en favor de lo que realmente se obtiene. ¿Quieren un asunto de unidos? La unidad realmente vale
escuchar todas las posiciones y caminar juntos significa pues conversar dentro de las diferencias. Muchas gracias, señor presidente.